Cámara brava. Listo. Bueno, mister, ¿qué valoración haces del partido? Hablábamos después del último amistoso que se había jugado, que el equipo quería despedirse de este Stade valenciano con el buen sabor de boca de haber conseguido una victoria, y así ha sido. ¿Qué te ha parecido el partido de Ibiza? Hola, buenas noches, en primer lugar, Bonani. Pues bien, nos vamos satisfechos. La verdad que nos hemos enfrentado hoy, último día de Stade, a un equipo histórico como el Castellón, los dos en esta fase de rodaje ya, que prácticamente nos queda 2 semanas para empezar la competición, y el equipo creo que ha dado pues, las sensaciones que venía dando últimamente, ¿no? Pues eso, de que poco a poco vamos progresando, de que el trabajo que se va haciendo a diario pues va calando, va teniendo sus frutos. Vamos repartiendo el minutaje también entre futbolistas que ya tienen que ir adquiriendo más tono porque llegaron más tarde. Y bueno, contento, siempre que ganas pues te refuerza un poquito el trabajo, ¿no? Ahora mismo las victorias o las no victorias no importan tanto, pero bueno, pero te gusta más, ¿no? Ser capaces de enfrentarte a un equipo como el Castellón, de mantener la portería a cero, de marcar 2 goles y precisamente de que todo pues poco a poco vaya adquiriendo su tono adecuado para acercarnos al último instante o a la última semana, que ya será pues ya poco a poco pensar, nos quedan 2 amistosos en la isla, uno en Ibiza, otro en Formentera, y ya preparar un poquito nuestro debut contra las Palmas Athletic, ¿no? Quizás el guión del partido de hoy ha sido un poco distinto al que tuvo el del Villarreal B. Al Ibiza le ha costado quizá un poco más entrar, pero luego a partir del minuto 15-20 ya se había hecho dominador del juego, y al final a base de insistencia acababa llegando ese penalti que ha transformado a Ángel Rodado. Sí, pues porque muchas veces las diferencias iniciales y en pretemporada más, al principio de partido todo el mundo está fresco, todo el mundo tiene las ideas más o menos claras, el oxígeno llega bien al cerebro, a todos los componentes de las 2 plantillas, y muchas veces hay momentos un poco de mirar al rival a la cara y de ser capaces poco a poco de imponerte, ¿no? Pero las igualdades son muchas, entonces ni ellos ni nosotros, pero sí que al final poco a poco hemos sido capaces de llevarnos un poquito el partido hacia donde más nos interesaba, ¿no? Que era pues eso, ser capaces de conjugar un poco la iniciación en corto con un poquito con las diagonales, ser capaces de generar situaciones de cambio de orientación ante un equipo como el Castellón, que juega con 3 centrales y 2 carrileros, pero siempre es un matiz que hay que tener en cuenta. Y bueno, es un poquito el desarrollo del partido, ¿no? Pero es verdad que el equipo poco a poco, como va adquiriendo ese tono físico y va creyendo en lo que se hace y en lo que se propone, pues lógicamente atendiendo a las dificultades que tienen los rivales y la competición, pero ese es el camino adecuado, ¿no? ¿Te hubiera gustado que el partido hubiese tenido menos dureza en algunas acciones? Bueno, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que siempre lo decimos que son partidos amistosos, pero que hay momentos en los que la amistad la guardas para cuando pita el árbitro final, ¿no? Porque nos acercamos ya al comienzo de competición y porque aunque no haya puntos, pero el futbolista ya está pensando en el primer 11 titular de su equipo y quiere mostrarse y quiere competir, y entonces hay momentos, bueno, que se acercan mucho a la competición. Eso no viene mal tampoco, no viene mal. Esperemos que hoy, sobre todo con Alex Machuca, que hemos tenido un poquito, hemos salido perjudicados en eso, esperemos que el golpe en el tobillo no sea importante, pero bueno, al fin y al cabo son duelos entre 2 equipos que quieren ganar, y al final hay momentos que esa tensión aflora, ¿no? ¿Y qué valoración general haces de estas 3 semanas que el equipo ha pasado aquí en la escuela Cracks? Pues la verdad que muy buena, muy buena. Las atenciones aquí de los profesionales de la escuela han sido fantásticas, nos hemos sentido como en casa, nos han dado todo lo que tenían prácticamente, ¿no? Y después yo creo que para ir construyendo el grupo de vestuario nos ha venido estupendamente bien. Al final ya se nos hace largo porque son muchos días, pero hay que tener en cuenta, lo que le decimos también a los chicos, que aquí en la península tenemos más rivales, ¿no? De entidad, como para poder testarnos mejor como estamos, y bueno, volvemos ya con muchas ganas de volver a la isla, ¿no? Y de ya volver a nuestra rutina, volver a Carnises, tener contacto con nuestra gente. Sabemos que pues eso, viernes y sábado que viene ya nos volvemos a reencontrar, y bueno, pues con los chicos que todavía no han pisado la isla, que llevan aquí 10 días con nosotros, también están deseando, ¿no? el poder ya disfrutar de lo que se hizo.
¿qué le dirías, míster, a todos los aficionados que durante estas semanas han estado siguiendo al equipo a través de las redes sociales, de los streamings, de los partidos que se han ofrecido, para que el próximo viernes vayan a Camises y animen al equipo contra la Peña Deportiva? Bueno, pues que se animen, que se animen. Cuando uno le gusta el fútbol y es de un equipo y lleva muchos días sin poder disfrutar, por televisión sí, los partidos que han podido ver a través de internet, pero no es lo mismo, ¿no? Ver a todos los fichajes, ver a las caras nuevas, ver a los futbolistas que quedan de la plantilla, que desde el día del Atlético malagueño en casa no hemos vuelto a pisar en competición, no hemos visto a pisar con nuestra camiseta el estadio, ¿no? Entonces, animales, yo creo que el equipo va a intentar darles, respetando a la Peña Deportiva, que va a ser nuestro derbi vicenco, pero vamos a intentar darles un buen viernes de fútbol ya previo prácticamente a la competición. Muchísimas gracias, míster. A vosotros.